Buenas a todos, pues como veis aquí estamos, un nuevo vídeo y os chocará ver la máquina. ¡Ey! ¿Qué pasa? Está del revés. ¿Por qué estamos en la parte trasera? Bueno, pues porque este vídeo lo vamos a dedicar así un poquito a hacer la electrónica y ponerla en marcha. No me voy a parar a enseñaros cómo pelar un cable o cómo soldar un conector, por ejemplo, si hiciera falta. Pero sí que quiero daros un poco las guías de cómo voy a hacer yo el cableado, de cómo habría que trabajar para ir un poquito más organizado, limpio, etc. Entonces, vamos a empezar con lo primero, que es la organización de los cables de la parte superior. Y como no, ahí arriba yo tengo cables de todo tipo. Vamos a verlos un poco más de cerca. Y es que básicamente tendremos cables de zona de temperatura, el calentador, motor. Tendremos también los ventiladores. No es mucho cableado, pero mi idea es que ese cableado con una fundita llevaré esto hasta el extremo delantero izquierdo para calcular cuánto cable por aquí necesito para sujetarlos aquí, que he dejado este hueco justo para pasar una brida. Aquí estarán sujetos, intentando que no moleste tocando las correas. Y en esta zona de aquí irá fuente de alimentación y electrónica. Hay más cables que hay que pasar de dentro de la máquina, por eso hemos dejado aquí este agujerito. Pero cosas como la pantalla, no tengo claro qué pantalla voy a poner, si una pantalla clásica, si un táctil. Sabéis que el táctil con un solo cable nos llegaría. Una pantalla clásica lleva dos cables, la electrónica que yo ponga a lo mejor no los tiene, entonces tendría que inventar un poco, no sé qué voy a hacer. Entonces de momento empezaré dejando dos cablecitos pasados y sacaré los cables que tengo dentro para afuera. Recordad, ¿qué tenemos aquí para pasar dentro? Pues tenemos varias cosas. Por un lado tenemos los dos motores, tenemos los dos finales de carrera y después tenemos los cables de la cama caliente, que hay que medir bien el cable necesario para que suba hasta arriba la cama y no nos pase nada raro. Así que de momento empiezo por esta parte trasera trayendo todo el cableado por ese agujero. ¿Veis? Ahí ya lo tengo y ya os digo, esta es una costumbre que no se debería de perder, de ir marcando los cables, porque después siempre es mucho más fácil hacer el montaje, no hay que estar constantemente, oye, mirando de dónde viene este cable, cuál es el positivo, cuál es el negativo. Bueno, tener todo marcadito. Incluso cuando juguéis con cables que no son rojo y negro, es bueno para recordar, marcar cuál es el positivo, cuál es el negativo. Entonces, bueno, es una costumbre que tengo y no está de más. Vale, la parte de abajo lista. Y ahora tengo que hacer lo mismo en la parte de arriba, marcar cables. Aquí ya habíamos dejado estos que salen, que esto luego veréis, pues los pasaremos de alguna manera que nos queden limpio, pues hacia aquí. Estos, recordad, son los finales de carrera X e Y. Entonces ahora esto, como os decía, voy a enfundarlos, voy a intentar a ver si me cogiera todo en ese tipo de malla que queda bastante bien. Se le suele llamar piel de serpiente. Entonces voy a ir pasando cable a cable y cuando salga por el extremo marcándolos. Bien, pues el cable principal, veis, ya lo puse con la fundita un poquito y todos los cables ya tengo aquí la marabunta de ellos ordenados, pero esto en cuanto vayáis poniendo y vayamos acortando cables, la cosa empezará a quedar pues mucho mejor. De momento todo por ahí ciscado, como decimos. Entonces el panel trasero tiene en un lado una serie de agujeros, pensado para, por el otro lado, pasar tornillo hacia aquí y atornillar unas piezas impresas que ya tengo preparadas. Yo he diseñado estas cuatro, pero bueno, vosotros sois libres de modificar, crear como queráis. Simplemente tener en cuenta que es bueno que sean de este estilo, es decir, la parte plana tiene unos 3 milímetros y lo que sobresale en total tiene unos 5 para levantar la placa, ya que las electrónicas por debajo tienen estos pinchitos a veces que, sabéis, no nos apoyan plano. Entonces, bueno, con eso me libran. Tengo 4 piezas. La electrónica, yo en este caso voy a elegir una SKR. Esta es la SKR3. Alguien dirá, ay, ¿por qué no pones una con clip? Pero bueno, tiempo al tiempo. Os voy a explicar por qué, ya que quiero aprovechar este vídeo para probar un par de cositas nuevas que he visto, a ver cómo funcionan. Pero la manta, por ejemplo, tiene un tamaño
más o menos similar. El esquema de atornillar la electrónica pues es el mismo. Entonces estas piezas valen para multitud de electrónicas, no tiene por qué ser esta. Eso sí, un MOSFET de este tipo, este es un MKS, y luego la fuente de alimentación también de este, que ya todo lo voy a poner en el BOM. Hay una pieza mayores, que es esta de aquí impresa, que aprovecho la fuente para atornillar dos ventiladores para refrigerar la electrónica, pero esto irá al final. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner las piezas impresas, que ojo, a todos los agujeros veis que ya le he puesto insertos M3, pues las vamos a atornillar aquí en la parte trasera para ir colocando las cosas y luego ya iremos con calma organizando el cableado. Ahí al fondo veis cómo los estoy poniendo, y también a lo mejor es bueno que dejéis ya pasado lo siguiente. Y es que si os fijáis, las piezas tienen unas pequeñas aberturas que son para pasar bridas y luego sujetar cables. Entonces, bueno, yo os recomiendo, si queréis, dejar ya pasada en cada abertura una brida. Así, de esta manera ahorramos trabajo para después. Vale, voy a terminar de pasar bridas y poner las piezas. Como veis, va cogiendo forma. He tenido que hacer una adaptación aquí a las piezas porque la fuente que he comprado parece ser que hay de dos tamaños de ancho, pero vosotros eso ya lo vais a tener en las piezas. Y ahora voy a poner la electrónica. Y así, pues de momento tengo la electrónica toda puesta y ahora llega la tarea de ir ordenando todo el cableado. Y mi idea es de irlos poniendo justo en la medida de cable que necesito para que no haya cable sobrante, y esto es algo pues que ya imagináis, lleva su tiempo para dejar todo bien. He tenido que hacer modificaciones porque, como os decía, mi fuente es más estrechita y claro, yo tenía hecho esta pieza aquí que se sujetará en la propia fuente, ya que veis que tiene un tornillito que es sacado, entonces simplemente se mete un Metica 3 más largo, pero fijaros, como esta fuente es más estrecha, necesito que esta pieza se meta más encima de la electrónica para poner los dos ventiladores. Por eso, por aquí veis, a la izquierda, ahí está imprimiendo la nueva pieza. Pero bueno, como esto va al final, tampoco me preocupa, y ahora pues nada, voy a empezar a conectar cositas. Vale, como podéis ver, vamos teniendo esta primera parte del cableado, que es la parte superior, y ahora nos vamos a ir poniendo con la inferior. Mismo procedimiento, ir poniendo los cables de largo justo, empezando por motores. Después tengo que ver la cama, cómo se conecta el MOSFET, así que continuamos.
Vale, estamos progresando bastante bien. Ya a lo que es la electrónica poco nos queda porque ahora básicamente son los motores, la sonda de temperatura ahí arriba y la cama luego va a ir por esta zona de la fuente. Entonces después ya apretaremos bien las bridas, etcétera. Pero ahora aquí voy a tener un problema con el cable del LCD que he medido mal. Lo he comprado de medio metro de largo y lo necesitaba de 75 más o menos, que es la siguiente medida para llegar. Así que ahora, como me quedo corto, voy a dejar ya pasado el cable para ver cómo lo conecto a la electrónica y tendré que comprar un prolongador, que los hay como este, macho hembra, simplemente para llegar a la pantalla que va en el frente. Así que eso me va a quedar pendiente. Y con esto tendríamos prácticamente toda la electrónica terminada. Faltan tres cosas. Una, poner los drivers. No los voy a poner todavía ya que lo dejo para el último vídeo, que será el siguiente, el del firmware y puesta en marcha de la máquina e imprimir con ella, ya que en esta quedan cosas, que es la segunda que os voy a citar. Me falta porque este cable de la pantalla me quedó cortito, entonces he comprado unos prolongadores. Pondré la pantalla de todas maneras ahora adelante para que veáis cómo queda, pero no puedo encender de momento. Y tercero, solo me faltaría el tema de que aquí va esta pieza impresa con dos ventiladores para refrigerar los drivers. Como aún no los pongo, pues no la voy a poner todavía, pero la conexión sería aquí. Me aprovecho que esta placa tiene una tercera conexión controlable llamada Fan 2, por lo que voy a poner dos ventiladores de 12 voltios puestos de esta manera como os enseño ahora, para que así puedan funcionar a 24 y pueda ser controlable. Que vosotros no tenéis tanto ventilador controlable, bueno, pues utilizaría esta conexión de aquí, pero esta siempre es fija a 24 voltios. Por lo que ahora voy a ordenar todos los cables, que bueno, ordenados están, pero las bridas, apretarlas, juntar cableado, esto que está aquí, pues ponerlo bien y ya os enseño cómo queda. La verdad es que una vez terminado de ordenar todos los cables, creo que la instalación nos queda bastante limpia. Si os fijáis, los cables no están por encima de la electrónica. Sabéis que eso después hace que disipe peor el calor, etc. Aquí va a ir un poco más cubierto cuando ya
pongamos la pieza con los ventiladores, que lo haré en el siguiente vídeo cuando instale los drivers, llegamos al firmware, pero veis, yo creo que nos queda con una limpieza de cableado bastante ordenadito dentro del montón de cables que hay, ¿no? Pero creo que nos queda bastante bien. Poner la pantalla es muy sencillo, solo necesitamos la pieza protectora frontal, estas dos piezas impresas que voy a compartir en este vídeo, las que habéis visto de la electrónica que he hecho para adaptar la electrónica que he puesto yo. He tenido un problema y bueno, tengo que hacer algunas modificaciones, por lo que en este vídeo no las voy a compartir, solo voy a compartir estas para poner aquí la pantalla, y en el siguiente, que será el último, que es el del firmware e imprimir con la máquina, ya compartiré esas que faltan, ya que os digo, tengo que hacer alguna modificación y no me ha dado tiempo ahora a la realización de este vídeo. Entonces esta pieza de aquí, veis que le he puesto unos insertos y con tornillos M3 cortitos vamos a atornillar aquí la pantalla. Ahora veis que cogeremos otros dos tornillitos cortos y dos tuercas y vamos a atornillar la pantalla por estos orificios. Fijaros que hay otros dos que son para luego poner con este separador y tornillo M3x15 y otras dos tuercas el protector frontal. Alguien dirá, bueno, si pongo ese tornillo aquí, la ranura de la tarjeta de memoria no me va a entrar. Bueno, tampoco iba a entrar con el protector frontal, pero yo lo que voy a hacer es que la tarjeta de la que voy a tirar para imprimir es la propia de la electrónica. Vale, ahí lo tenéis, ha encajado perfectamente y esto no se mueve. Y ahora el protector con esos tornillitos M3x15 y los separadores. Y aquí la tenemos. Ha llevado su tiempo y esfuerzo llegar hasta este punto, pero por fin puedo decir que esto está prácticamente terminado y ahora, como os comentaba, solo me queda el tema del firmware. Vamos a hacerlo con Marlin de primeras, ya que tengo por aquí estos drivers que no sé si os suenan, de esta casa GH, que son drivers para Marlin, porque son los únicos de momento que los soportan, que tienen ellos de serie la función de input shaper que hace clipper, así que esto es algo que quería probar y nosotros de primeras pues lo probaremos a ver qué tal funciona esto en comparación con clipper. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. En el siguiente ya ponemos fin al proyecto, está por fin en la recta final. Nos vemos en el siguiente vídeo, me despido, un saludo a todos.